Hola mis comandantes, bienvenidos a nuestro módulo número 17. Me siento muy pero muy feliz porque hemos venido avanzando, hemos venido aprendiendo muchísimas cosas. Hoy vamos a estar hablando principalmente sobre lo que viene siendo las cartas de navegación en ruta. En este aspecto van a darse cuenta de que hay algo muy diferente a lo que hemos venido aprendiendo, ya que estas cartas de aeródromo que hemos visto en el módulo pasado solamente nos sirven para salir, llegar y aterrizar. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder desplazarnos cuando estamos ya en el aire, cuando tenemos nuestra ruta según nuestro plan de vuelo? Aquí es donde entran estas famosas cartas de navegación en ruta. Entonces, vamos a iniciar mis comandantes, vamos a seguir aprendiendo. Bueno, mis comandantes, entonces este módulo número 17, nosotros vamos a estar hablando sobre estas cartas de navegación en ruta, que son cartas IFE instrumentales. En este caso, nosotros tenemos que entender algo muy importante, que esas cartas de navegación en ruta lo que nos dan a nosotros es una perspectiva sobre cómo se encuentra el espacio aéreo de una región en específico. ¿Qué quiere decir esto, mis comandantes? Esto nos va a permitir a nosotros enterarnos de cuáles son esas rutas, cuáles son esas vías que nosotros vamos a tomar, que ya vamos a ver más adelante que se llaman realmente aerovías. Y aquí les comparto algo que vamos a entrar a profundidad en la próxima clase, donde son todos los componentes que incluyen este tipo de cartas de navegación. Entonces, esas cartas de navegación en ruta se dividen en dos, en las CTA y en las TMA. Pero antes de que pasemos a ese punto, quiero explicarles algo muy importante sobre cuál es el orden en el que nosotros debemos utilizar este tipo de cartas. Entonces, siempre vamos a empezar con las cartas SID, que son las cartas de salida normalizada, de las cartas de aeródromo. Estas cartas SID nos muestran cómo salir de ese aeródromo y nos van a dejar en un punto específico. A partir de ese punto en específico, vamos a continuar con las cartas de navegación en ruta, que son las que vamos a ver a partir de la clase de hoy. Y en esas cartas de navegación en ruta vamos a utilizar ciertas aerovías para llegar y acercarnos a nuestro destino. Cuando estamos acercándonos a nuestro destino, volvemos nuevamente a las cartas en ruta. En este caso, buscamos la STAR, la llegada normalizada a nuestro aeródromo de destino, donde vamos a hacer toda esa aproximación y finalmente vamos a cambiar a la carta SID, a la carta IAC, perdón. En esa carta IAC vamos a continuar nuestra aproximación final, ya sea por ILS, por VOR, y vamos a aterrizar, donde nuevamente utilizaríamos las cartas de plano aeródromo para poder rodar y llegar a nuestro punto de parqueo. Entonces, ese es el orden en el que debemos utilizarlas. Entonces, son SID, cartas de navegación en ruta, ya sea CTA o TMA, que ya vamos a ver la diferencia, STAR, IAC y planos del aeródromo. Y los planos de aeródromo también los podemos utilizar previos a hacer uso de nuestras SID cuando nosotros vamos a salir. Entonces ahora sí, mis comandantes, vamos a ver cómo es este tema, de qué se trata toda esta parte de las CTA y de las TMA que nos vamos a encontrar en las cartas de navegación en ruta. Entonces vamos a iniciar con estas que vendrían siendo las CTA, que significan áreas de control terminal. Estas áreas de control son unos espacios que generalmente son más grandes, más amplios que las TMA, o sea, ambas nos van a dar las mismas aerovías, nos van a dar los cursos, nos van a dar a nosotros distancias, pero las CTA suelen ser mucho más amplias. Entonces, este tipo de cartas, al igual que las TMA, no empiezan desde el nivel del suelo, o sea, estas no las debemos utilizar cuando nosotros estamos apenas iniciando nuestro vuelo, cuando vamos a despegar, porque para eso existen, cuando vamos a salir o llegar, esos dos procedimientos de los que tanto hemos hablado, que son las SID y las STAR. Entonces, aquí en este punto, este tipo de áreas de control terminal, estas CTA, nos van a permitir a nosotros un aspecto mucho más grande, un aspecto mucho más amplio del que nos permitiría, por ejemplo, una TMA, y nos van a permitir a nosotros entonces navegar de un punto de origen a un punto de destino, pero en ruta, cuando ya estamos en ruta a ciertas altitudes. Entonces, así es como se ve una carta CTA. Tranquilos que ahorita la vamos a ver a profundidad en la próxima clase. Vamos a entrar a ver una CTA y una TMA de todo lo que la compone. Pero miren que es un aspecto, es una zona que cubre, que suele ser muy amplia, donde tenemos todos estos puntos de radioayudas, donde tenemos todas estas aerovías, donde tenemos altitudes y tenemos, incluso nos muestran las áreas que están restringidas. Ahora vamos a pasar a la próxima, que son las cartas TMA. Las cartas TMA son, al igual que las CTA, unas cartas de navegación en ruta, pero en este caso son mucho más específicas en un área determinada que está controlada por un ATS. Y ATS significa Air Traffic Service, o un servicio de tráfico aéreo. En estas
vamos a estar volando en las inmediaciones o en el área cercana de una torre de control específica que nos está prestando el servicio de control de tránsito aéreo. Entonces, estas tampoco, al igual que la CTA, empiezan desde el cielo. O sea, para llegar a una TMA tenemos que utilizar una salida o cuando vayamos a aterrizar, llegar con una Star, pero como les contaba, son más pequeñas y se enfocan un poco más en lo que pasa alrededor de esos puntos de control de tráfico aéreo. Entonces, aquí con este tipo de cartas lo que se garantiza es una estandarización de las rutas por donde voy a volar para llegar a mi destino, porque recordemos que a pesar de que el cielo parece infinito, nosotros no podemos volar por donde queramos, mucho menos cuando estamos volando bajo reglas de vuelo IFR o instrumentales. Entonces, esto nos permite estandarizar esas rutas de que si yo voy de un punto al otro, voy a seguir una aerovía específica y voy a llegar con la máxima seguridad posible. Entonces, estas son las TMA. Miren que son muy parecidas a las CTA, o sea, técnicamente el formato es el mismo, pero abarcan una zona mucho menor que la CTA. Entonces, aquí lo vemos, también nos tienen nuestras radioayudas, tienen las aerovías, tienen las altitudes mínimas y como les decía, ahorita vamos en la próxima clase a centrarnos a verlas a detalle. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de lo que acabo de decir? Pues principalmente que las TMA son un subconjunto que se especializa mucho más que la CTA, o sea, son un área más pequeña que nos sirve a nosotros para entender a profundidad ese punto específico de control, mientras que las CTA abarcan una zona un poco más amplia. Ahora, muchas veces, digamos porque nosotros lo que tendríamos que hacer cuando estamos realizando un vuelo es cambiar de una TMA a otra TMA, porque las mismas TMA nos dicen en la parte en la que finalizan cuál sería la TMA que sigue. Entonces resulta que si yo tengo que utilizar varias TMA, pero mi vuelo no es muy largo, yo podría implementar el uso de una CTA que es un poco más amplia si esa TMA que seguiría está al ladito. Entonces digamos que me quitaría eso en temas prácticos, que no voy a tener que mantener abiertas dos TMAs que están una al lado de la otra, sino que con una CTA quizás sí existe porque no todos los aeródromos o no todos los espacios tienen la CTA, a veces algunos solo tienen TMA, pero si tienen una CTA me va a servir muchísimo más para yo poder conectarme y no tener que estar cambiando tanto de cartas. Entonces, todas esto lo que nos permiten es que cuando tenemos unas áreas, por ejemplo, de gran tráfico aéreo, pues vamos a tener una estandarización de las rutas que vamos a seguir. Y también se utiliza claramente en los lugares que no son muy transitados, pero nos garantiza esa estandarización y que así no tengamos nosotros ayudas visuales, o sea, solamente haciendo uso de nuestros instrumentos, si estamos 100% instrumentalizados, vamos a llegar a nuestro destino así nunca hayamos ido en nuestra vida, solamente siguiendo nuestros instrumentos. Entonces vamos a entender algunas palabras, algún glosario aeronáutico específico en el que vamos a iniciar con la palabra aerovías que les he estado contando tanto desde hace rato. Entonces, estas aerovías, como lo vemos en este caso, son estas líneas que nosotros vemos en las cartas. En este caso tenemos una TM de Barranquilla y en este tipo de cartas nos dicen a nosotros cuál es el nombre de esa aerovía. En este caso, esta aerovía se llama Alfa 552. Miren que esta Alfa 552 va conectada a una radioayuda, que en este caso es Barranquilla, y siempre esas aerovías tienen que estar conectadas a otra radioayuda. O sea, las aerovías tienen esa función principal de que están conectadas a otra aerovía y que en la mitad de todo el trayecto de esa aerovía yo puedo cambiar de una radioayuda a la otra y voy a mantenerme en la misma ruta. O sea que esos VOR que nosotros vemos, esas radioayudas que nosotros tenemos, están puestos, ubicados en un lugar específico que permita que se conecte con otro VOR para generar estas aerovías. Entonces, si yo les cuento esto que les acabo de mencionar y lo pasamos a una fraseología, un contexto mucho más sencillo, podemos decir que las aerovías son, como lo dice su nombre y como se parece, unas vías aéreas, o sea que vendrían siendo unas carreteras invisibles que tenemos nosotros en el aire. Son como esas carreteras que nosotros utilizamos para poder llegar a nuestros destinos finalmente. Eso es una aerovía. Ahora, existen unas aerovías que son de bajas altitudes, otras aerovías que son de altas o de grandes altitudes, y eso también lo vamos a encontrar en unas cartas aeronáuticas que también son TMA, que las vamos a ver ahorita se les voy a mostrar, que vienen siendo las de bajas altitudes y las de grandes altitudes, que son otro tipo de cartas, pero todas con el mismo contexto y de la misma manera. O sea que si nosotros aprendemos a leer una TMA, vamos a poder leer de la misma manera una CTA, unas cartas de nivel inferior, unas cartas de nivel superior y así sucesivamente. Entonces ya entendimos que es una aerovía.
Ahora, las radioayudas de las que yo les hablaba. ¿Se acuerdan que yo les había pedido en el módulo anterior de que le diéramos una repasadita a navegación, a la navegación introductoria? Pues estas radioayudas son, en este caso, pueden ser un BOR, pueden ser en el caso de las cartas que están diseñadas para ARNAV, unas coordenadas específicas, pero estas radioayudas, estos puntos nos sirven a nosotros para, en el caso de navegación estándar, de radionavegación, nosotros sintonizarla, que en la mayoría de los casos son BORs, porque los NDB, que son un tipo de radioayuda un poco más antigua, ya se están recogiendo, o sea, ya hasta en Colombia que las utilizamos hasta hace algún tiempo, ya las están quitando por completo. Entonces, este tipo de radioayudas nos permiten a nosotros sintonizarlas, los BORs, desde el BOR de nuestro avión, vamos a recibir las señales de aquí y vamos a poder entender cuál es nuestra posición con respecto a cada una de estas radioayudas y enterarnos de si estamos realmente en el radial o en la aerovía específica. Entonces, miren lo que yo les decía, una aerovía siempre tiene que estar conectada por dos BORs o por dos radioayudas específicas, o en el caso de las navegación ARNAV, por dos coordenadas específicas. Entonces, miren, por ejemplo, esta radioayuda, esta aerovía que se llama Whisky 5, está conectada por el BOR de Montería y por el BOR de Corozal. Y esta de aquí que se llama Golf 430 está conectada principalmente entre Corozal y entre Cartagena. Entonces miren lo lindo que es esto, miren cómo nos va conectando de un punto al otro y aquí vemos pues que en un solo pedacito, esta es una fracción de una TMA de Barranquilla, mira aquí nos dice esta es TMA de Barranquilla, nos muestra a nosotros que tenemos una aerovía, una radioayuda de Cartagena, tenemos otra radioayuda, tenemos otra radioayuda que, bueno, esa era Mangangué, aquí tenemos Corozal, aquí tenemos Montería. Entonces, siempre vamos a encontrar muchas radioayudas en una TMA porque las aerovías que tenemos allí se basan principalmente en este tipo de radioayudas. Antiguamente, como les contaba, tenemos los NDB, hoy en día seguimos utilizando los BORs y en el caso de navegación satelital o ARNAV, nosotros utilizamos es ya coordenadas, pero que esas coordenadas siguen apuntando a los mismos lugares donde están las antenas del BOR. Entonces, se ha cambiado el tipo de recepción que tenemos en los aviones. Digamos que ya los aviones como el A320, el Boeing 737, ya encontramos que vamos a volar con navegación que es satelital, pero basado en coordenadas que garantizan estas mismas aerovías. O sea, lo que hicieron con la llegada de las nuevas tecnologías no fue quitar lo que ya se había hecho, sino utilizarlo, pero de una manera diferente. O sea, que esas aerovías siguen siendo las mismas. También vamos a encontrar otras cosas que son los puntos de notificación, los cuales son unos puntos de notificación obligatorios o algunos puntos que son a discreción o requeridos por el controlador de tráfico aéreo. ¿Qué quiere decir, mis comandantes? Estos puntos, que en este caso tenemos los triangulitos negros, esos triangulitos negros significa que son puntos de notificación obligatorios, pero en navegación aérea también los podemos utilizar como fix. O sea que estos puntos son puntos de referencia que están en las rutas que nos sirven a nosotros para, pues en el caso de cuando son puntos de notificación, para notificar siempre que sean obligatorios. Cada que crucemos por allí tenemos que notificar al controlador de tráfico aéreo que estamos cruzando ese punto, lo que estamos próximo a cruzar, lo que le acabamos de cruzar y también nos sirven para hacer procedimientos basados en estos. Entonces ellos siempre me van a decir a cuántas millas náuticas se encuentran de un BOR o de una radioayuda determinada y me sirven para eso, pero siempre que los veamos negritos y que crucemos por allí, tenemos que hacer una notificación obligatoria de que estamos en esa posición. Y tenemos estos otros de aquí que vienen siendo los de a requerimiento. Entonces también son unos puntos específicos que nos sirven a nosotros para procedimientos de navegación aérea, pero en caso tal de que a mí el controlador me diga, por ejemplo, que notifique en Egoku, miren, este se llama Egoku, cada uno tiene un nombrecito, este se llama Umba, entonces cada que el controlador me diga notifique en Egoku, pues yo tengo que notificar en este punto. O sea, esto es a discreción o a solicitud. Mientras que los que son negros como estos de acá son obligatorios. Entonces tenemos que tener claras esas dos cositas, unos a discreción y otros que son obligatorios. Y también vamos a encontrar en esta partecita de aquí las altitudes mínimas de la ruta o las MEA, Minimum en Route Altitude. Entonces estas MEAs las encontramos también en las aerovías que me dicen cuál es la altitud mínima que yo debo tener en esa aerovía específica. O sea, esto se basa en las condiciones geográficas de cada lugar. Entonces me dicen que para yo pasar y utilizar esta aerovía, mínimo tengo que ir a esta altitud. No puedo ir nunca por debajo. Por arriba puedo ir lo que quiera según el rendimiento de mi aeronave, pero por debajo nunca, nunca, nunca. Entonces, en este caso, quise tomar esta aerovía en específico para el ejemplo, la Alfa 552, porque miren que en una sola aerovía tenemos varias MEAs. Miren, tenemos varias altitudes que me dicen a mí
cuál es la mínima que debo utilizar. Entonces, miren, tenemos la primera que es de 5.000 pies, o sea que en esta parte de aquí no tenemos grandes probabilidades de encontrarnos con algún aspecto geográfico como una montaña, algún obstáculo. En esta de aquí tenemos 8.000, porque miren lo que está pasando, miren lo que se aproxima por esa parte de aquí. Aquí encontramos ya una zona montañosa. Entonces, miren, esta es la razón por la cual, si vamos a cruzar esta aerovía, miren que él me va diciendo cuál es lo mínimo que yo tengo que tener para poder cruzar. Luego tenemos la siguiente, que es ya un nivel de vuelo. Si pasamos de unos 8.000 pies a un nivel de vuelo 190. ¿Y por qué ocurrió esto de que ya no vemos aquí 19.000, sino nivel de vuelo 190? Porque recordemos que en Colombia la altitud o la altura de transición es de 18.000 pies. O sea que cuando nosotros cruzamos los 18.000 pies, tenemos que ajustar el QNH con la ISA estándar, que yo les conté a ustedes, recuerden que es la ISA, que teníamos una presión estándar a nivel medio del mar que era 29.92 o 1013, en el caso si hablamos de milibares. Y ya cuando lo sintonizamos, ya no hablamos de altitudes, sino de niveles de vuelo. Entonces, como aquí ya cruzamos los 18.000 pies, ya se asume en la carta que nosotros ya hemos hecho nuestro ajuste altimétrico y nos empiezan a hablar de niveles de vuelo. Entonces, para cruzar por aquí tenemos que llevar un nivel de vuelo 190, o pues si hablamos en pies serían 19.000 pies. Y para este punto deberíamos llevar nivel de vuelo 210 o 21.000 pies. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo el METAR que la nubosidad nos aparecía a nosotros, de que teníamos broken a 0, 1, 8 y que le ponemos dos ceritos al final? Es esto mismo. O sea, aquí le ponemos dos ceros al final imaginariamente. Entonces, si aquí nos aparece 190, pues nos hablarían de 19.000, y si aquí nos aparece 210, nos hablarían de 21.000 pies. Y como les contaba, mis comandantes, en la próxima clase vamos a ver entonces a profundidad una carta CTA y una carta TMA. Vamos a ver qué es todo lo que la compone y les voy a mostrar cómo la leemos en realidad. Entonces, mis comandantes, esta es nuestra primera clase. Espero que estén aprendiendo muchísimo, que cada vez sigan con más hambre de conocimiento, queriendo aprender mucho más, y los espero entonces en la clase número 2. Un abrazo.